¿Qué pasa? Muy buenas. Bienvenidos a este directo de Madridismo al día. Empate del Real Madrid ante el Betis para confirmar que somos una mierda de equipo y para confirmar que el Barcelona es campeón. Pero bueno, esto ya se sabía hace tiempo, o sea que esto no es novedad. Lo que entre comillas es novedad es la paupérrima imagen del Real Madrid, con también cosas arbitrales de por medio, pero yo ya... me da igual, no me voy a gastar. No voy a gastar energía ya en cuestiones arbitrales. El Real Madrid... Si el propio Real Madrid apenas hace nada, yo no voy a ser quien haga algo. Así que el club sabrá qué es lo que tiene que hacer. Ya está. Queremos seguir en esta liga, pues hay que aceptar las reglas de esta liga. Lo que no puedes es querer otras reglas porque no te las van a dar. Futbolísticamente el equipo ha dado puto asco. O sea, a nivel de fructificar ocasiones y ser un equipo preciso en el juego ofensivo hemos sido una puta mierda. Los cambios de Ancelotti son negligentes a más no poder, de un tipo que no se entera de absolutamente nada, de un entrenador pasado, pisado, y que debe salir del Real Madrid mañana. Vamos, lo tenía que haber hecho después de las putas declaraciones que hizo después del Clásico, de entrenador absolutamente, pues eso, sin ningún tipo de ambición, ningún tipo de respeto. Ningún tipo de respeto. El año pasado sonó la flauta, un puto milagro futbolístico que le ha permitido continuar este año, pero este equipo está carente de muchas cosas. Y aparte del propio entrenador, hay jugadores que o están reventados o ya no valen. O sea, aquí hay jugadores que ya no dan más de sí. Los jugadores están muertos físicamente en algunos casos, otros futbolísticamente no dan. Y este hombre, pues como dije en Twitter, la liga tendría que servir para dar rotación. Para rotar. El Real Madrid no está para jugar una liga jornada a jornada y presionar al Barcelona. Al FC Barcelona no está para eso. El Real Madrid está para otras cosas. No sé para cuáles, pero para otras cosas. Ya está. Florentino quería un Barcelona fuerte, lo tiene, enhorabuena. Enhorabuena, presidente. Espero que lo disfrutes. Y nosotros a tragar buena mierda, es lo que toca. Agachar la cabeza ante un Barça que va a ser campeón de Copa también. Ya os lo adelanto. Campeón de Liga. Y va a ganar ya gana la Supercopa. O sea que van a hacer un triplete de torneos nacionales. Así que... somos un equipo de perros, es lo que somos. Es lo que somos. No tienen perdón de Dios esta gente. Se han reído de nosotros, absolutamente. Y luego, futbolísticamente, pues eso, es un equipo absolutamente incapaz e impotente. 0 goles, 1 gol en 3 partidos. Esto es lamentable. O sea, futbolísticamente el equipo llega, pero luego no fructifica nada. Es un equipo nervioso, por momentos lleno de falta de confianza. Y jugadores como Carvajal, como Lucas Vázquez, jugadores... Kroos está reventado, Kroos está lentísimo, quita a Tchouaméni y Camavinga, necesitaba ritmo, metes a Nacho en el perfil izquierdo para atacar el costado izquierdo. Por mucho que tuviera tarjeta, a Camavinga y a Tchouaméni no los puedes quitar en un partido de ritmo alto como este, no los puedes quitar. Es de sentido común. Y Benzema da asco, Benzema está terrible. O sea, Benzema es una sombra de lo que fue. O sea, Benzema, ¿cómo puede ser que haya terminado el partido Benzema? Es que da igual el problema con Vinicius y Benzema, que Vinicius hoy ha tenido también lo suyo, la verdad, bastante lo suyo. Es que Ancelotti no los va a quitar. O sea, Ancelotti no va a quitar a estos jugadores. Estos van a terminar, hagan lo que hagan. O sea, ellos saben que aunque jueguen mal, van a seguir. Y no están en ese nivel de intocables, ni mucho menos. No están en ese nivel... de futbolistas intocables. Ha metido a Ceballos y a Nacho y ha quitado a Tchouaméni y Camavinga. Y el equipo, en vez de ir a más, fundamentalmente ha ido a menos. En vez de quitar a Kroos y dejar a Camavinga y meter a Ceballos. Es terrible. Es terrible. La verdad es que es un dolor ver al Real Madrid. Se viene un... nada plete en cuanto a títulos importantes. Os voy a ir leyendo porque yo estoy cansado de hablar. No sé ni lo que decir. Estoy destrozado por dentro. Me han destrozado.
El único que siempre está buscando es Vinicius. Vinicius hoy ha hecho un partido muy perdido. Y luego, ¿por qué no sienta a Karim y saca a Álvaro antes? Pues porque es un cobarde. Porque no es un entrenador valiente. Porque es un entrenador que simple y llanamente se basa en los nombres, no en los estados de forma. Ya está. Qué vergüenza, el Madrid es cliente del Barça y el Betis se le revela. Ahora falta que pierda con el Liverpool. Hay posibilidades de caer. Va a haber un pecheo de manual ante el Liverpool y vamos a ver qué es lo que pasa si el equipo es capaz de pasar a los octavos, a los cuartos de final. Y lo de los canteranos en este club, qué vergüenza. Pues entre otras muchas cosas que dan mucho asco. La verdad está a punto de no entrar hoy en directo, pero bueno, supongo que tenía que dar la cara y ya está. Pero no quería entrar en directo. Buenas noches, Josain. Ahora sí que adiós a la liga, nos dice Bulham. Es lo que hay. Esto es lo que hay. Vamos a corregir el titular, que lo tenemos un poco mal. Vamos a ponerlo bien. Ahí está. Vale. No creo que ganemos un título importante esta temporada. No vamos a ganar ningún título importante porque no hay un equipo que tenga un nivel importante ahora mismo. Es un Real Madrid que de importante tiene poco. Es un Real Madrid, pues eso, falto de muchas ideas. Y con un entrenador que en vez de sacar el máximo rendimiento a los jugadores, lo contrario, y encima ejecuta unos cambios lamentables. Terrible. Aun ganando la liga, estaba perdida, yo creo. Aun ganando la liga, sí. Aun ganando la liga, estaba perdida, sí. Hombre, obviamente. Pero lo de hoy es de puta mierda. Benzema se tropieza, se cae solo en muchas jugadas. Bueno, sí. Vale, que sí, podemos hablar solo del hijo de la gran puta del árbitro, pero hay que hablar de más cosas, no solo del árbitro. El que se quiera quedar solo con el arbitraje, que se lo compre otro. El arbitraje, negligente. Sotogrado, un perro. Un perro malo, que es Sotogrado. Una rival agrede a Camavinga. La jugada del gol me genera alguna duda. Entiendo que da en la mano, pues ya está, ¿no? Venga. Pero la agresión que le hace Ruibal a Camavinga y luego pues con faltitas y estas cosas. Yo estoy muy quemado, Jake Lander, muy quemado. Estoy que no me apetece ni hacer vídeos en el canal. No me apetece ni hacer vídeos en el canal. O sea, me quitan las ganas. Me quitan las ganas. Solo voy a utilizar el canal para desahogarme y cagarme en ellos. Es para lo único que lo voy a utilizar. Sí, el Palancas lleva robando mucho tiempo. Pero si es así, vámonos de la competición. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Créeme, Quique, que el Madrid está peor que el América de México. No sé cómo está el América de México, pero el Real Madrid da mucha pena. Quique, la culpa es del socio por permitir que Florentino haga con el club lo que le dé la gana. La sombra de Mbappé que Florentino no pudo fichar y Florentino no quiere sacar la chequera, deja el Madrid a la deriva dando pena. Hombre, ya os lo avanzo que este año el Madrid no va a ganar ningún título importante, reitero. Este año el objetivo en Liga es cerrar el segundo puesto. Yo ahora mismo no veo nada, no veo la vuelta de ningún entrenador ni nada, no veo absolutamente nada. No soy capaz, estoy tocado y hundido. Lo de hoy ya, después de lo del Barça, del Atlético de Madrid, somos un equipo impotente. Un Real Madrid impotente, absolutamente. Bueno, algunos decíais que Cody Gakpo no era una buena opción. Me acuerdo perfectamente. Esto no es el árbitro, hay que mirar lo que hace Ancelotti. Yo creo que es todo compatible. La mierda de arbitraje que hay en este país y lo que hace el propio Real Madrid en el terreno de juego. Quique, yo estoy igual que tú, estoy enfadada con este... A ver, Sara. Quique, yo estoy igual que tú, estoy enfadada con este Madrid. Normal. ¿Cómo no vas a estar enfadada con este Real Madrid? Es lógico. Tienes que estar de muy mala hostia. Lógicamente. O sea, no hay otra opción que no sea reaccionar con mucho enfado.
Bueno, joder, hoy la verdad es que va a ser esto cosa fina, ¿eh? A ver, nos dice Raúl Cárdenas. Ancelotti tiene que marcharse. Ancelotti debería haberse marchado tras haber ganado el año pasado. Irse con títulos, irse arriba. Pero como este es un club cobarde, porque es un club cobarde, con un presidente que quiere mantener a Ancelotti porque le es cómodo, porque no le genera conflictos, ni le obliga a tener que trabajar de manera desmedida por X jugador o tal, se conforma con todo. A Florentino le viene bien un perfil como este. Le viene muy bien. En cuanto a árbitros, abandonemos la liga y juguemos en la Premier. Soy socio desde hace 27 años y no sé con qué cara ir al Bernabéu ya. Pues yo te diría que vayas a apoyar el equipo, pero que no esperes mucho de él. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todos los likes. 33 likes son un montón. Y bueno, somos 247 personas. Hay bastante gente en este directo. Gracias. Verías con buenos ojos que Klopp o Tuchel llega al Madrid. No voy a hablar de entrenadores hoy. No soy capaz de analizar ese tipo de cosas. Soy un pedazo de gilipollas que mentalmente no da para más. Me han destrozado el ánimo. Me han destrozado. Me han dejado muy tocado. ¿Crees que los jugadores que terminan contrato en junio, a cuál renovarías? Por mí a ninguno. A tomar por culo, ninguno renovaba. Quizá Ceballos. Y como mucho Nacho. Pero Nacho de central. Pues Michael, mira, como soy una persona que tengo cierto respeto por las otras personas que están aquí, lo intento. No voy a decir lo que tú eres porque no te conozco. Y ahí me voy a quedar. Hoy Ancelotti dirá también que no hay problemas ofensivos en el equipo. Ancelotti no dice nada. Ancelotti traga con todo. De hecho, Ancelotti en el postpartido dijo que le había gustado un equipo que ni había tirado a puerta. ¿Que nos han robado? Hombre, desde luego el árbitro es un sinvergüenza. Totalmente. O sea, que el VAR no haya ido a ver la acción de Ruibal, que es una agresión de manual, roja directa, una vergüenza. Es una puta vergüenza que no lo hayan expulsado. Pero es lo que hemos visto esta tarde en el Camp Nou. El penalti a Fran García, clarísimo. Y es con lo que hay que convivir, por desgracia. Pero a mí me gusta hablar también de fútbol y de las cuestiones futbolísticas. Y futbolísticamente el Madrid es un equipo absolutamente inocuo en ataque. Inocuo. Es un equipo tremendamente fallón, previsible, plano, torpe. Espero que Benzema no se le renueve. ¿Qué dices? Yo no he dicho a Benzema en ningún momento, Ángel, hay que limpiarse los oídos. Necesitamos gente con sangre nueva y sobre todo juventud. Ya tenemos una buena base para ello. Necesitamos muchas cosas. Vale, yo no voy a llorar, pero escríbelo bien, ¿vale? Aprenda a escribir y luego escribe, por favor. Tú dijiste que solo renovarías a Nacho y a Ceballos. Sí, yo no dije Benzema en ningún momento. Claro, no renovarías a Entonces, como empecemos a manipular lo que yo digo, voy a empezar a bloquear a mucha gente. Carvajal fuera también. Carvajal no debería tener contrato hasta el 2025. El penalti de Benzema más claro no pudo ser. Yo no veo penalti a Benzema. Yo veo una agresión de Ruibal a Camavinga. Por lo cual el Betis tenía que haber jugado con uno menos durante mucho tiempo. ¿Qué más? Santiago Bernabéu tuvo los bemoles, ¿no? Para la boleta de Stéfano y Ancelotti tenía que ser valente y poner a los jóvenes. Ancelotti lo que tendría es que haber priorizado Copa y Champions y la Liga rotar. Si el equipo no da más de sí en Liga, se ha demostrado que el equipo no está para ganar la Liga. Centra los esfuerzos en Champions y en Copa. Céntralos, a ver si suena la flauta. Pero no desgastes al equipo en Liga. Sinceramente, ya desde el principio de temporada os dije que el Barça iba a ganar la Liga. Vinicius ha bajado mucho su nivel. Vinicius está muy fuera de su mejor forma. Muy fuera. Y muy lejos. Carvajal está acabado, suban a Vini Tobias o fichemos a Reece James. Lo dudo mucho que se les pueda fichar. Lo dudo muchísimo.
Bueno, somos 360 personas en directo. Chicos, 360 valientes, Cuidado. Joder, pues la verdad es que esto va a ser rapidito, Lo que pasa es que el Madrid no se reforzó y eso pasa factura también. Buenas noches, Quique. ¿Cuánto tiempo? Kaiser, ¿qué tal? El entrenador tuviera vergüenza de honor, dimitiría esta noche. No, ha hecho todo perfecto, según algunos. Vinicius por Mbappé. Hombre, yo desde luego si me dan la opción de fichar a Mbappé, no la dejaría pasar. Hombre, te recuerdo... A ver qué dice Álvaro. Gracias, Florentino. Esta es la basura de equipo que hiciste el próximo año a estirar el chicle. El año que viene, si el equipo no gana nada, pues este hombre traerá un nuevo entrenador y veremos si hace algo. ¿Qué entrenador os gustaría ver en el Real Madrid? Quiero veros a vosotros, a ver qué entrenador os gustaría. Contadme, chicos. Raúl González, Xabi Alonso, Solari. ¿Qué entrenador os gustaría para el Real Madrid? Lo peor es que se veía venir desde el verano. Vimos los fichajes del Barcelona quebrado y acá nos quedamos esperando el mío Cid. Totalmente. ¿A quién subirías tú de la cantera? Hombre, yo creo que nivel para poder dar cosas en el primer equipo. Desde luego Álvaro Rodríguez y Sergio Arribas son jugadores que tienen prestaciones muy interesantes y son perfiles muy buenos para el equipo. Zidane, Tuchel, Klopp, Mou, Solari. Tuchel, bueno, me estáis dando varias opciones. Tuchel suena mucho. Un gol en 3 partidos es muy grave. Sí, es muy grave. Gravísimo. Zidane, me pone aquí Orlando Torres, Arbeloa, también. Entrenador, si lo elige Florentino, igual trae Xavi. A mí me gustaría que volviera Zidane, dice Tony. Sons quiera Mourinho, Raúl Cárdenas a Tuchel. Mejor entrenador para el Madrid es Devas. Yo no sé quién es Devas. Hoy también está contento del partido Ancelotti. Supongo que sí. Deberá decir lo mismo. Él está contento y ya está. Yo estoy tranquilo porque como Lucas ha dicho que el equipo va a pelear la liga, pues ya está. Todo tranquilidad y buenos alimentos. Qué pena me da Álvaro Rodríguez. Sí, Álvaro Rodríguez lo saca tarde y mal. Tarde y mal. Xabi Alonso, dice Paco Torres, que le gustaría también Xabi Alonso. Zidane 3.0 Fran. Sara Maray, Tuchel. ¿Qué opinas de Zidane, Quique? Pues bueno, yo a Zidane, más allá de sus errores, siempre le he tenido mucha admiración. El mejor entrenador para mí de la historia moderna del Real Madrid, con 3 Copas de Europa consecutivas. Y que por momentos me pareció un equipo trabajado, incluso en la última fase, con Liga, por ejemplo. Cuidado que el Liverpool, sí. El Real Madrid, desde luego, va a pechear contra el Liverpool y vamos a ver si es capaz de mantener un marcador tan bueno, pero yo tengo dudas. Marcelo Gallardo, dice Julio Herrera. El muñeco Gallardo. Yo, si fuera merengue, ficharía sin duda a Xabi Alonso, dice Alejandro. Quique, ¿por qué no sale Florentino a explicar toda esta mierda? No tiene que explicar nada Florentino. Florentino tiene que actuar, no explicar. A mí me da igual lo que explique. No quiero palabras, quiero hechos, movimientos, valentía, acción, no inacción, nuevo impulso, proyecto, cosas distintas. Zidane y traiga a Cherki y al georgiano. Vicha Jarabaskelia. Y algunos se piensan que vamos a ganar la Copa de Europa, claro. Porque se piensan que 2 milagros consecutivos van a ocurrir. Después de lo del año pasado. Estamos muy mal acostumbrados con la Copa de Europa. Zidane y Ancelotti en comunicación cero pelotero. Creo que Zidane en el Madrid ha trabajado defensivamente por momentos mejor al equipo. Para mí que Ancelotti, y yo, pues en un momento determinado, en la etapa prolífica de Zidane, vi al mejor Madrid que he visto junto al Madrid de Mourinho 2011-2012. El de la Liga de los Récords. Mis Madrid favoritos. Quique, para evitarnos el malestar, caída del Madrid hasta mayo. Caída del Madrid. ¿Cómo que caída del Madrid? El Madrid no va a ganar nada. Nada importante.
Con urgencia no va a venir nadie ni hay que hacer nada. Lo que hay que fichar es en verano a alguien y se le dé un proyecto. Ahora no. Ahora ¿qué va a hacer quien llegue? Con lo que hay. Con lo que hay. Hombre, podría venir un Solari, que por lo menos agitaría la coctelera. Pero bueno. Hoy día también le habrá gustado el partido al Mascachicles. Le habrá encantado. Yo fichaba a Klopp. Bueno, pues a mí Jürgen Klopp me encanta, pero no le veo en el Real Madrid a Jürgen Klopp, sinceramente. Lo peor es que nos queda Ancelotti 24 y Carvajal 25. Bueno, si Ancelotti no gana ni Liga ni Champions, no creo que siga. Dice Denis que necesitamos un director técnico que no dependa de un jugador, le salve los papeles, que tenga el equipo bien trabajado y saber a qué jugar. Sí, eso estaría muy bien. Eso estaría maravilloso. Luis Guti dice que hoy me veo más calmado. Bueno, empieza fuerte el directo. Ahora estoy más calmado. Pero por dentro estoy muy enfadado. Creo que está jugando mejor el equipo de mi barrio que el Real Madrid, dice Sara. José David, que dice que es culpa de Florentino. Pues hombre, habrá responsabilidad de todos, Florentino incluido. De Ancelotti, de Florentino, de los jugadores. A Peter Bravo Holgado le gusta Xavi Alonso. Bueno chicos, vamos a darle like si os gusta el directo, si os gusta el canal, para apoyar el canal de Madridismo al Día, en un día difícil. Vayamos a por esos 100 likes, si queréis. En todo caso sería Copa y Champions. La Liga se nos ha esfumado. El Madrid no va a ganar ni Copa ni Champions. Madrid no va a ganar ningún título importante. Benzema, Kroos, Modric parece que mandan más que Ancelotti, probablemente. Probablemente hasta mi padre mande más que Ancelotti en ese vestuario. Quique, me fastidia verte así, tío. Te sigo hace mucho, yo estoy ya resignado. Hombre, es que esto es una puta mierda. Es que esto es terrible. Buenas noches, Edu. ¿Qué tal? Saludos, el Madrid... nada más enfocado en polémicas que en su juego. Ojalá, sobre todo, Vinicius empiece a enfocarse más en su juego, que puede ser determinante. Nos dice Roberto Given. Juan Fribogar, ¿cómo ves el parque temático que quiere hacer en Valdebebas? Pues en cuanto lo abran, pues me pillaré unos pases. Me pillaré unos pases mientras hacemos el puto ridículo a lo mejor. En el campo. Bueno. Por lo menos, insultamos, hagámoslo bien, porque yo enseguida, ya sabéis que soy de gatillo fácil, los que me conocéis. Esto es como cuando tú abres las puertas de tu casa y entra alguien y te empieza a insultar, a rebuzar, a decir de todo. Pues hombre, le echas de casa. Pues esto es muy fácil, así. La planificación de la plantilla ha sido nefasta y esto se veía venir. Ánimo, Frank, un abrazo. Parece que Kroos le tiene amenazado al entrenador. En su momento el año pasado lo quitaba, en algún momento, y Kroos iba ahí rabiando y echando espuma por la boca. Bueno, ni Kroos ni Modric deberían seguir en el Real Madrid. Gracias por todo. Dos leyendas. Vuestro tiempo terminó. Pues porque entonces si no los jugadores no aceptarían esos contratos, Ramón. Ah, que ahorita lo miramos todo mal, hombre. Claro. ¿Cómo quieres verlo, Rossi? Pero vamos, que no es solo ahorita. Antes también ya se veía mal. Lo que pasa es que algunos resultados tapaban cosas. Hombre, desde luego el Real Madrid necesita grandes estrellas. Pero bueno, Mbappé no quiere jugar en el Real Madrid. Tampoco vamos a andar mendigando. El día que demuestre lo contrario, vale. Pero que yo sepa, ni Mbappé ni Haaland quieren jugar en el Real Madrid. Pues ya está. El Madrid tendrá que... En ese vestuario, cuando coges mucho peso, haces y deshaces. ¿Te parecería un buen relevo de Ancelotti y Jürgen Klopp? Sí, pero Jürgen Klopp no va a venir al Real Madrid. Olvidaos, no va a venir. Es un perfil de entrenador que no encaja con Florentino Pérez. Nada, Ramón, gracias a ti por escribir. De los pocos culés majos que entran en el canal. Esta liga la recordaremos porque es la primera que le regalamos, no es verdad. No es verdad, la primera. El Madrid es especialista en regalar ligas al Barcelona. Y si no, tirar hacia atrás. Tirar del hilo. Quique ve un problema y es que a Vinicius cae en el juego del rival. Vinicius está desquiciado ya. Entre lo que le desquiciaron, él mismo se ha desquiciado. Vinicius necesita un psicólogo. Pero en el Real Madrid
No hay un psicólogo privado bueno, personal. Tienen ahí uno de Sanitas, que es una mierda. Es lo que tienen. Es lo que tienen por ahí. Es verdad, tienen eso. Vaya tardecita con el Castilla y lo de ahora... Buenas noches, no, Ana Paula, no. No. A ver, Quique, esto es como la 14-15, sí, Jake Lander, eso es. Es como la 14-15, tal cual. Nos vamos a comer un saci. Nada de nada. ¿Por qué crees que Klopp no encajaría? No encajaría porque Florentino Pérez no quiere un perfil como Jürgen Klopp. No porque no encaje deportivamente, que a mí me encanta. Florentino es un perfil de entrenador que le va a exigir mucho. Mucha metodología. Mucha personalidad de cara a lo que él quiere. Va a personalizar mucho el trabajo. Hombre, tú... Hombre, tú a Mbappé... Hombre, qué cachondo eres, Antonio. Mbappé, ¿qué es lo que hizo como agente libre? Vino al Real Madrid. Hombre, Mbappé, claro que quiso venir al Real Madrid. Por eso, cuando era agente libre y ya no tenía contrato con el PSG, renovó por el Paris Saint-Germain. Pero por eso quiere jugar en el Real Madrid, ¿verdad, Antonio? En el momento que ya no pertenecía al PSG, que había terminado contrato, dijo, pues voy a renovar con el Paris Saint-Germain. Pero yo quiero jugar en el Real Madrid. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Quiere jugar en el Real Madrid. ¿A qué es fácil, José? Pues ya sabes. Tienes muchas opciones, José. Flope responsable igual que de la 14ª de esta plantilla de entrenador. Ya los jugadores quieren cambio. Probablemente, Amarildo. Probablemente. ¿Por qué no juegan jugadores españoles? Bueno, yo he visto a Carvajal, a Lucas, a Nacho, a Ceballos. Hay varios. Ah, vale, José, que no puede. Pues el Madrid tiene más ligas que el Barcelona, históricamente. ¿Quién tiene más ligas en la actualidad? ¿El Barça o el Real Madrid? Poder pueden. Que yo sepa. Joder, y con mucho mérito, que habéis estado pagando a Enríquez Negreira durante más de 20 años. Y aún así hemos ganado ligas. Habéis sido, de corruptelas con los árbitros. Y aún así hemos sacado algunas ligas. También tiene mérito eso, Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Menos mal que nos alegró el Real Madrid femenino. Hombre, pues sí, la verdad es que sí. El Real Madrid femenino muy bien. Mira lo que te dicen por ahí. El que lo ha dicho antes. Mira, Mbappé fuera no lo quiero y Ancelotti también. Mbappé que quiso ir al Real Madrid, claro. Por eso cuando terminó el contrato renovó con el Paris Saint-Germain. Pero quiere jugar en el Real Madrid. Ay, madre mía. ¿Para usted? No, hombre, Fran, llámame de tú. Soy mayor y me deben de quedar 2 telediarios, pero joder, me puedes llamar de tú, tío. Para usted, ¿quién debe ser entrenador para el Madrid? Hay distintos perfiles que me interesan. ¿Ah, sí? Qué bueno. ¿Qué te pareció? Entiendo. El de hoy del Valencia. Pues ya lo he dicho, un penalti clamoroso. Este verano yo creo que uno o dos fichajes a lo mucho hará el Madrid. Pues puede ser. Los clubes con las vacas sagradas siempre terminan mal. Pues terminan mal normalmente, sí. Normalmente terminan mal. Este tipo de cosas terminan chunguis. Yo por esto no quería ver este partido porque no iban a hacer nada. El gran fichaje será Endrick, ya me lo veo venir. Probablemente. Detesto ya... a ver... Detesto ya las noticias que salen... Se me ha quedado pillado esto. A ver... Vale. Detesto ya las noticias que salen de Mbappé. La única realidad es que si no está aquí es únicamente porque él no ha querido. Correcto. Correcto. Porque él no ha querido, ya está. ¿Por qué Florentino no reclama nada de los árbitros? Bueno, en Real Madrid Televisión, desde la televisión oficial del club, se ha ido haciendo mucha crítica a la línea arbitral durante los últimos años. Y el Real Madrid entiende que ha sido el que ha criticado esa línea arbitral durante mucho tiempo. Por lo cual, su mensaje quedó claro. Los fichajes serán Fran García, Vinicius Tobías y Brahim. No se hagan ideas de otra cosa. Puede ser. La vuelta de Copa. Pues hombre, la vuelta de Copa habrá que presentarse al partido. Pero vamos, que el Barça está en la final y ya está. Florentino quiere un entrenador sumiso, que acepte todo lo que diga el club, que trague con todo y no ponga ningún problema.
Eso es lo que quiere Florentino. Un perfil que trague y digiera todo. Y ya está. Benzema, Kroos y Modric es evidente que no están como siempre. Y juegan por decreto, con un entrenador que no sabe sentar a las vacas sagradas. Benzema, por ejemplo, ya terminó el partido y su partido estaba lejos de ser para terminar. Busca otras opciones. Vini lo que necesita es que le quiten... Ay, pobrecito. Ese tipo de comentarios no se admiten aquí. ¿Ves? Tengo que filtrar porque si no, cualquiera hace un comentario... Yo no tengo tan claro que el Barcelona vaya a llegar a la final de Copa. Pues lo vas a tener claro las próximas semanas. Sí, técnico sumiso. Yo quiero la Champions que gane la Liga al Barça, claro. Porque como todos los años vamos a ganar la Champions... Claro. Todos los años van a ser milagros. Como el del año pasado, sí. Sí, sí. Thomas Tuchel, ¿crees que encajaría? No. En este Real Madrid actual, no. Se necesitarían muchas cosas. Dejarle trabajar, independencia, legitimidad. No. No creo que haga directos todas las tardes, la verdad. No lo creo. ¿Nos convertiremos en el próximo Milan? No. Para nada. El Real Madrid seguirá compitiendo. El Real Madrid no se va a convertir nunca en un Milan. Jamás. Pero vamos, que el Real Madrid, desde luego, este año pintaba raro. Pintaba raro. A ver, Stephanie, el equipo corrupto es aquel que, mediante la agencia tributaria, luego la fiscalía, y va a proceder en juicio, el que ha ido pagando durante más de 20 años, demostrado con facturas, vía escrita, todo demostrado, es el Fútbol Club Barcelona, ¿de acuerdo? Que ha estado pagando al vicepresidente del comité arbitral. Cuando tú me saques facturas del Real Madrid pagando al vicepresidente o a quien sea del CTA durante más de 20 años, podemos hablar en igualdad de condiciones. Yo, con personas que apoyan la corrupción como tú, no hablo. No hablo. Y sobre todo, cuando eres tan puta cara dura de decir eso. Entonces te voy a bloquear, por sinvergüenza. Porque lo que no puedes venir siendo del Barça es hablar del Real Madrid corrupto, cuando el Barcelona se ha demostrado y testado que ha estado entrando en una corrupción de intereses personales, pagando a Enríquez Negreira y teniendo vínculos con su hijo que se presentaba con los árbitros. Un Enríquez Negreira que ha ido sacando todo ese dinero en metálico y a saber dónde habrá ido. Pero, ojito, vamos a ver cómo termina el asunto. Porque yo creo que va a terminar en nada, porque este país es lo que es. Pero vamos, que la imagen reputacional del Barça todo el mundo la sabe. De hecho, hasta la UEFA, que está valorando, entre otras cosas, la UEFA, que también tela. Pues la UEFA está valorando que os quedéis sin jugar en Europa a lo mejor un año. A ver qué tal. En Montjuic, que os va a ir muy bien. Desde Perú ya es hora de cortar cabezas en el Madrid, comenzando con la dirigencia y entrenador. Tomar decisiones a final de temporada. Sin gol, sin entrenador y sin talento. Sí, los veteranos van a tener que sacar 1, 2 y 3 varitas. Oye, que me parece estupendo que penséis que va a ganar el Madrid la Champions. Muy bien. Saludos, Quique y Anita. Saludos, ¿qué tal? Bien, Quique, bien. Le hiciste buena faena. Dios te bendiga. Bueno, lo que yo no voy a permitir es que al Real Madrid, sin pruebas escritas, sin facturas de por medio, sin pagos realizados durante décadas y con más conflictos de intereses que hay de por medio, pues se digan las cosas que se están diciendo. Porque, hombre, hay que tener cara dura. Para mí el Madrid este año nada plete, para mí también. Yo esto lo esperaba, 7 jugadores válidos en la plantilla, sin delanteros ni extremo derecho. La banda derecha da mucha grima. Este entrenador es un inepto y sin personalidad. Es un entrenador ya con el estómago lleno. No entiendo, Telma, qué es lo que quieres decir. No te entiendo. Estos jóvenes hacen su esfuerzo. ¿Qué jóvenes hacen su esfuerzo? ¿De futbolistas te refieres que hacen su esfuerzo? José Cortés, eres un cachondo. Hombre, desde luego culpables ya son. Se ha demostrado que pagan dinero. Pedazo cenutrio. Eso ya se ha demostrado.
Eso ya está demostrado. Así que no digas gilipolleces, chaval. Que ya se ha demostrado que han ido pagando unas cuantías sobre los 7 millones de euros durante unas 2 décadas aproximadamente. O sea que eso no es opinable. Eso está demostrado. Por eso, de hecho, entre otras cosas, se está empezando a considerar, mediante la denuncia de Estrada Fernández, a pasar por juicio, de la Fiscalía a juicio, porque hay indicios de que sea delictivo. Y, entre otras cosas, los pagos ya están demostrados y hay muchísimas cuestiones que estudiar de por medio. Solari, estamos haciendo bueno al Barcelona, dice Alberto. Muy bueno lo estamos haciendo. Ancelotti, que se vaya a descansar. Bueno, a ver, pedazo de gilipollas. No se puede spamear aquí. Es que... vosotros pensáis que venís a este canal y podéis decir lo que queráis, que conmigo estáis equivocados, ¿eh? Yo no dejo títere con cabeza aquí. Ya la primera que veo, bloqueo. Esto es fácil. ¿Tú vienes a mi casa a hablar con respeto? Bien. ¿Quieres hablar de deporte, de fútbol, del Real Madrid y tal? Perfecto. Si vienes a regodearte, te puedes ir afuera. Cada uno pone sus normas. Insisto, es como vuestra casa. Vosotros abrís vuestra casa a quien empieza a reíros de vosotros, empieza a descojonar, a faltar, tal. No, ¿verdad? Pues ya está. En las buenas y en las malas siempre a la Madrid. La prioridad en verano debería ser traer un delantero top que se haga goles, tipo Harry Kane. Sí, debería ser una de las prioridades un delantero. Harry Kane no, pero un delantero debe ser. Hoy debe ser. Hostia, peli en el oeste, Real Madrid Televisión, qué bueno. Buenas, Quique. Ancelotti, hay que cambiar con otro técnico, ya su ciclo está listo. Por cierto, me hace mucha gracia esto de los culés que entran cuando el Madrid palma, pierde o pincha. Porque el día del 2-5 del Liverpool, curiosamente, ni Dios apareció por aquí. Estabais todos metidos en la puta cueva. Curiosamente, al día después de que el United, que hoy ha perdido 7-0 con el Liverpool, no entrabais por aquí. No entrabais. Lo de Peter Cornelí hoy no pinta Sier, tío. Lo siento, de Peter Cornelí hablamos en otro momento. Es un buen jugador, tal, bien. Hoy es día de fútbol. Bueno, Quique, el Madrid en Champions da otra imagen. Creo que es arriesgado decir que no lo vamos a ganar. Ya veremos, ¿no? No es arriesgado. El Madrid no va a ganar la Champions. En los próximos 10 años no vamos a ganar 5 Champions, como es normal, efectivamente. Es que la perspectiva... hay que ponerla. Menos mal que gente como Carlos Núñez es bastante cabal. Quique, lo que más falla son los laterales. Hombre, es una de las cosas que falla. La profundidad del lateral, no tener un lateral izquierdo sustituto de Mendy, tener que apañar ahí a Camavinga, o jugar con Nacho a pierna cambiada, tener que tener a Carvajal y a Lucas Vázquez, y arriba depender de Benzema, no valorar otras opciones. Así estamos. ¿Qué va, tío? Soy súper positivo. Soy muy positivo. El Real Madrid va a ganar la Copa, la Liga y la Champions. Lo va a ganar todo, tío. Esto que está pasando, sin problema. Sin más. No pasa nada. Ah, que fue suerte. Joder. Ah, bueno. Macho, todo es suerte siempre con el Real Madrid, hombre. Habrá suerte y otras cosas, ¿no? Digo yo, no solo suerte, que también. Yo con Florentino no tengo que hablar nada. No tengo que hablar nada. Yo con Florentino no tengo que hablar nada, ni tú ni nadie. Florentino sabrá qué es lo que hace. No, en mi trabajo soy una mierda. Como comentarista, analista soy bastante malo. La verdad, pero muchas gracias, Telma. Hacemos lo que podemos. Una planificación de plantilla regulera. Bastante mejorable, sí. Bastante mejorable. Hay que cambiar a Florentino. Habría que hablar con Florentino. Decirle cosas. No, 3 penaltis... Bueno, intuyo lo que estás escribiendo, porque no escribes muy bien, Ernesto. Pero vamos, 3 penaltis no. 3 penaltis como los que le hicieron a Drogba en Stamford Bridge, no va a haber. Tienes razón. No va a haber. No, nada, Plete no. Nada, Plete tendrás que matizarlo bien, porque títulos se han ganado este año. Eso sí, títulos de mierda. Pero se han ganado. Quique, ¿en serio que no confías nada? No, no confío nada, evidentemente. Game over. Cuando llegamos al área se nos hace de noche. Efectivamente, Félix. Se nos baja la persiana. Y ya está.
partida finalizada. A pensar en la próxima temporada. O bueno, en la Champions, por supuesto, rezar todo lo que sepáis. Que oye, que a lo mejor contra el Liverpool pasamos después de la ida. Que a partir de ahí ya vamos a caer. Sí, eso es verdad, que el Madrid lleva robando desde 1902. Pero con facturas el que roba es el Barcelona desde el 95. De momento el Madrid sin facturas. Cuando me traigas aquí unas facturas al canal hablamos. ¿Vale? Tráeme unas facturillas del Real Madrid. De algún presidente o algo. Lo que sea, así, en papel. ¿Sabes lo que te digo, no? Todavía quedan posibilidades, dice Ezequiel Lozano Camacho. Tráeme unas facturillas y, joder, ya a ver si empate, a ver si empatan. Claro que sí. Joder, los del relato, macho. Pobrecitos. Pero si este año vais a ganar Copa, Liga y Supercopa, tío. Enhorabuena, macho. Ya está, tío. Into your mind. Cuando se vaya Florentino no seréis nadie. Hombre, a ver, te voy a decir una cosa. Antes de que llegara Florentino, el Real Madrid ganó alguna cosa. Alguna cosa ganó, ¿eh? Alguna cosilla. Claro. Uy, Antonio. Menuda hostia le está dando. Pobrecillo. No te enfades con ellos, Quique, si son entrañables. Sí, son achuchables. Poco se ríen, pero achuchables. Los ladrones hablando de robos inexistentes de los demás. Estamos a 9 puntos de un gran Barcelona y el... Joder, pero esto me lo has escrito 40 veces, ¿no? Eres muy pesado. ¿No? O sea, tampoco hay que ser pesado escribiendo las mismas cosas. Por eso es spam. En este canal no se puede spamear. Me daría vergüenza tener tantas Champions manchadas. A mí también. A mí hay cosas en la vida que me dan mucha vergüenza, tío. Mucha. Esa es una de ellas. Tienes toda la razón. Otra sería, por ejemplo, haber pagado al vicepresidente de los árbitros más de 7 millones de euros con facturas testando dichos pagos desde hace más de 20 años. Eso también me daría vergüenza. Bastante. Ay, pobrecito mío. Ay. Pero tranquilidad, que no va a pasar nada. Vais por libre. Las Champions del Madrid, muchas dan vergüenza. Algunas sí. ¿Cuáles? Cuéntanos, José, ¿cuáles dan vergüenza? A ver, ¿cuáles te parece que son aceptables para ti? Desde tu ingenio mental. ¿Cuáles son las que valen? A ver, Ana Paula, apunta. Vamos, según don José Amaya, catedrático del fútbol, que nos diga cuáles son las Champions válidas y las no válidas, ¿vale? Todo esto yo se lo voy a reportar, ¿vale? A UEFA y a FIFA, ¿vale? Se lo paso, ¿de acuerdo? Por un correo. Tú déjalo aquí escrito. A ver. No, si yo me lo paso bien. ¿Pero por qué tema cerrado? No entiendo. Si esto es divertido. ¿Qué pesado con lo de Negreira? Hombre, no te jodes, gilipollas. No va a ser pesado con lo de Negreira. ¿Serás un normal? Hombre, si te parece... Un equipo ha estado pagando durante más de 20 años al vicepresidente de los putos árbitros durante más de 7 años y tú quieres que no lo comente. Claro, tú quieres que no diga nada. O sea, quieres que no diga nada. O sea, hombre, de verdad, o sea, es acojonante esto. O sea, no digo nada. Si te parece, me callo. Ah, la del año pasado me la compras. Ah, vale, la del año pasado me la compras. Ah, vale. ¿Y cuáles son las que no valen? Esa la apuntamos, esa vale. ¿Cuáles son las que no valen? Pero si la Champions que ganó el Fraudulona la ganó bien, solo no le marcaron 5 penaltis. Dice Miguel Huerta desde México. Ah, las del Atlético robadas. Ah, vale, las del Atlético robadas. Vale, tío. Pues díselo a Gilmarín. Ya te lo digo yo, a mí me suda que seas madridista. Tú puedes ser madridista y ser un tonto de los cojones. A ver, eso da igual. Puedes ser madridista y ser un anormal. Y puedes ser del Barça y no serlo. Hay gente del Barça muy maja. Y hay gente del Madrid que no es maja. A ver si os vais a pensar que yo, con una persona del Barça, no puedo debatir. Pásate por mi canal, que tengo una colaboración con un culé de básquet en su canal, El Chico en Canasta. Vete por ahí.
A ver si yo no voy a poder hablar con la gente del Barça. Claro que puedo. Lo que pasa es que hay algunos madridistas que no gustan que os digan las verdades del barquero. No os gusta. Hay que tragar con todo. Pues no. Aún están haciendo penaltis a los jugadores del Chelsea, dice Alberto. Hombre, desde luego, si hay un robo de los buenos, top 3, es el de Stamford Bridge con Obrevo. Ese... Yo creo que nadie va a llegar a eso. Pero bueno, yo creo que deberíamos habernos centrado en lo de hoy. En el asco que ha dado el Real Madrid. En la pena que ha dado. O sea, creo que habría que entrar en eso, ¿verdad? Pero yo voy leyendo los comentarios de la gente, Ana Paula. Ay, pobrecito. Agur, yogur. A ver, claro. Quique, ¿te acuerdas cuando el Barça practicó balonmano y rugby al tiempo en Stamford Bridge? Sí. Bueno, pero le sirvió. Un tiro, un gol. ¿Y vosotros a quién fichabais para el Real Madrid? De cara a la próxima temporada, ¿a quién fichabais? Lo que dice Juanma es lo que yo dije en la previa y llevo diciendo 2 semanas. El Real Madrid debería centrar sus esfuerzos en Copa y en Champions. No gastar jugadores en Liga. No gastar esfuerzos en Liga. En una Liga que evidentemente no hay opciones de competir. Entonces, en ese sentido, Ancelotti no se entera. No se entera, chico. Aubameyang y Saka. Hombre, Alberto, yo lo de Saka te lo compro. Soy del Barça y admito que me da vergüenza Stamford Bridge y la remontada del PSG en el Camp Nou. Hombre, pues... Muy generoso por tu parte, Isael. Sí, señor. Muy bien. Pues muy bien. Maravilloso. Hay que traer a Kingsley Coman. Hombre, Kingsley Coman es muy bueno. Tiene contrato hasta 2027, creo. Largo tiempo. Dice Ezequiel que el Betis hizo un buen partido. Hombre, teniendo en cuenta que le faltan jugadores también. Algún jugador le faltaba. Aparte de Canales, Fekir. Pero bueno, tiene muy buen equipo, aparte. Ha jugado bien. El que yo quiero no es fichable. Flick. Pocos equipos he visto como su Bayern. Era una apisonadora. Hombre, a mí me gustaría, hablando de jugadores, Jamal Musiala, me encanta. Pedazo de pelotero. Nunca hay que dar al Madrid por muerto. Acuérdate, el primer año de Zidane estuvimos unos minutos siendo campeones de Liga. Madrid no va a ganar ningún título importante, Jake, tío. Lo siento. Que se pire Carleto, por Dios, dice la botella de Candor. Pues sí, que estás happy, amigo. Sí, estoy más feliz que un regaliz. Cherkia de Yemi saca la vuelta de Teo. Uf. Carabasquelia, Junal. Eso es PC Fútbol. Eso Sons no va a pasar. Esto al final. Y tampoco el Madrid necesita todo eso. El Madrid necesita acertar, investigar el mercado e invertir. Eso necesita hacer el Real Madrid. Eso es lo que tiene que hacer. Y tomar decisiones drásticas, duras, con jugadores que ya no están probablemente para ser aptos titulares Real Madrid. O al menos para jugar 60 partidos. Que ese es otro problema. Benzema tiene que jugar 60 partidos pues porque Ancelotti no valora otras alternativas ni ha querido tenerlas. Y es, como dice Robbie, conformista. Hombre, Vlahovic, Alphonso Davies a mí me gustaría bastante. Nos mejoran. El centro del campo con Rodri supo aguantar bien la pelota. Sí, Ezequiel. Rodri juega muy bien. Juega muy bien. Y lo de Luis Enrique luego... Yo pensaba que iba a ser titular, Luis Enrique. ¿Qué opináis de Benzema, Kroos, Modric? Madridistas, tengo curiosidad. Yo opino que habrá que tomar una decisión importante. Importante. Y desde luego, no menos de 2 deben no renovar. Yo creo que deberían salir los 2 o 3. Y el que se queda asumir un rol diferente. José, esto es fútbol. Ya está. Se ríen un día, tal. Lo normal es que este año se vayan a descojonar bien de nosotros. Pero, bueno, vamos a ver cómo termina la temporada. Probablemente muy mal, pero siempre queda la esperanza, ¿no? Veo más culpables de la situación a la plantilla mal confeccionada y las lesiones que a Carlo. Entre otras cosas, en el proceso de lesiones, de fatiga muscular y de problemas, hay un preparador físico, un entrenador,
a la hora de la plantilla, Carlo Ancelotti, también digo yo, como entrenador, tendrá una mínima responsabilidad. Y en decir que Benzema puede jugar todo y más, y en explotar a Vinicius, y en hacer que jueguen todo, eso tiene Ancelotti tiene mucha responsabilidad, Leonor. Mucha responsabilidad. ¿Qué se sabe? Benjamin Sesko la próxima temporada va a jugar en el Leipzig. Del Salzburg al Leipzig. De Salzburgo al Leipzig alemán. Salzburgo al Leipzig, sí. Se fueron los cretinos integrales, quedarán algunos, supongo. Bueno, ellos sueltan su mierda y luego ya se van. El próximo día veremos si entran, si el Madrid por lo que sea gana. Aunque dudo que el Madrid gane mucho hasta final de temporada, pero oye. El único fallo que veo que el Madrid está abusando mucho del juego directo con Vinicius. Vinicius dependencia. Y si no está, pues... Técnico y físico, las dos cosas van directamente... A mí no me gusta hablar solo de una cuestión, sino mezclar todas, porque seguramente el problema del Madrid no es uno, sino varios. Y ya está. Ya, pero eso, Paco, esa historia me la contó mi padre y es verdad, pero a ellos no les interesa. Porque lo tapan. Desde su relato, lo tapan todo. Y ya está. Ellos viven felices así. Pues es lo que hay, amigo. Es lo que hay. Bueno, chicos, voy a cerrar el directo, ¿de acuerdo? Y... hemos estado casi una horita. Así que nada, mañana habrá más contenido en el canal. Os espero en Twitch a las 2 de la tarde, en Madridismo al Día, plataforma morada, 2 de la tarde hora española, Madridismo al Día. Si queréis suscribiros o seguirme allí, tenéis la opción de seguirme. Y nada, yo os veo mañana con más contenido, ¿vale? A las 7 aquí, ¿no? ¿A las qué? 7 en YouTube. Sí, a las 7 también. Así que lo dicho, que no tengo nada más que decir, ¿vale? Intentar dormir bien, sed buenos y como siempre, a la Madrid. Chao, chao.